Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo, pues muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Dios quiere que todos los hombres se salven. La Iglesia, desde el inicio de su vida, porque así Cristo lo quiso, la Iglesia es evangelizadora. Tiene como misión llevar la buena noticia a todos los hombres. En el Evangelio que acabáis de escuchar, Jesús sobrepasa los límites del país de Israel, sale de la tierra prometida para entrar en otro país limítrofe con el de Israel y predicar allí también la conversión y, por lo tanto, la salvación. Por eso, esa es la primera lección que nos enseña este Evangelio. La Iglesia no es una reunión de perfectos, de puros. La Iglesia es la llamada de Dios a la conversión a todos los pueblos. La Iglesia tiene como finalidad llevar la verdad y el amor de Dios al corazón de todos los hombres. Y por lo tanto, en ella cabemos todos, de un signo político y del otro, de un país y de otro, porque lo que nos convoca es el amor de Dios. Aquello que nos llama es a seguir al Señor, que entregó la vida por nosotros y que nos ha liberado del pecado. En segundo lugar, el endemoniado, dice el Evangelio, se hacía daño y no había forma de dominarlo ni con cepos ni con cadenas. El pecado esclaviza. Por más que hoy en día vivamos en una sociedad relativista, donde parece que todo está permitido, que no existe el bien ni el mal, y que el mal, en el peor de los casos, si existe, no pasa nada por realizarlo, el mal te hace daño. El mal exige un precio. El mal que te esclaviza te hace, por tanto, no solo vivir como un esclavo, sino que te hace daño. Y todos lo vemos. Una sociedad muchas veces que está marcada por el egoísmo.
es una sociedad que va a la deriva, una sociedad que aprueba leyes que van en contra de la dignidad de la persona, como son las leyes a favor del aborto, de la experimentación en embriones, de la eutanasia, leyes que van en contra del derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. No son leyes que promueven el bien común, no son leyes que favorecen el crecimiento de una sociedad más justa, son leyes que esclavizan, que hacen infelices a las personas, son leyes que como favorecen el mal, lo que hacen es crear una sociedad más injusta. Y por eso nosotros, que sin mérito nuestro, sino que por don, regalo del Señor, tenemos una conciencia recta, hemos de luchar por defender aquello que construye la vida mejor, la vida común, que construye una sociedad más justa. No son las leyes que van en contra de la dignidad de la persona, leyes sobre las que se pueda basar una sociedad justa. Nosotros luchamos por defender la dignidad de la persona, del ser humano que ha sido creado a imagen de Dios y que por lo tanto tiene que ser respetado desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Y en tercer lugar, como le ocurrió al endemoniado, tenemos que llevar la luz de la verdad, el Evangelio, al corazón de todos los que se cruzan con nosotros. Y lo haremos dando testimonio de la experiencia del amor de Dios que tenemos. Lo haremos dando testimonio de cómo Dios en nuestra vida se ha mostrado como un Dios misericordioso, paciente, como un Dios que nos educa, que nos enseña, como un Dios que nos levanta cuando hemos caído. El endemoniado fue enviado por Cristo a la Decápolis, es decir, a aquella zona que ya no pertenecía a Israel, pero donde había también muchos judíos. Una zona de gentiles para que él, en su familia y con los suyos, fuera testimonio del amor de Dios. Preguntémonos nosotros, y yo que vivo también rodeado de personas que no tienen fe. En España la práctica religiosa cada vez es más marginal, es más pequeña. Cada vez hay menos personas que vienen a misa. Todos tenemos familiares, amigos, casi que seguro que la mayor parte, que ya no profesan la fe católica, que se sienten católicos de tradición, pero que no van a misa los domingos y que por lo tanto, aunque se sientan católicos, no practican. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser luz. Es ahí donde nosotros, expresando nuestra experiencia del amor de Dios, expresando nuestra alegría, nuestro agradecimiento al Señor porque Él nos ha salvado, será donde seremos luz, donde daremos testimonio, donde ayudaremos a otros a encontrarse con Cristo, el Salvador de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan su amor. Nosotros podemos ser instrumento de Dios, sobre todo si proclamamos, siendo testigos del amor de Dios, esa experiencia que tenemos. No estamos solos, Dios nos ama, nosotros lo hemos experimentado y lo experimentamos todos los días de nuestra vida. Que el Señor pueda contar con nuestro testimonio para, como miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, colaborar con Él en la obra de la salvación. Nos ponemos en pie.